Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mariela Ishuleidi Salazar Salazar. Soy estudiante del Instituto Sagrado Corazón de Jesús y me encuentro en la especialidad de Educación Inicial en el primer ciclo. El día de hoy vengo a contarles sobre una obra muy bonita, la cual se titula Mi planta de naranja lima y es del autor José Mauro de Vasconcelos. Espero que les guste mucho. Bien, todo comienza cuando Cece va caminando de la mano de su hermano mayor, que es Totoka. Los dos van avanzando tranquilos por la calle y Cece se siente muy feliz porque su hermano le va enseñando sobre la vida. Es un momento muy especial para él, ya que dentro de su casa casi siempre aprende solo, y cuando a veces se equivoca él termina recibiendo palmadas y siendo llamado diablo o malvado. Mientras camina, Cece recuerda a su mamá, quien era una mujer trabajadora y hermosa que pasaba lastimosamente horas lavando ropa para ayudar con los gastos del hogar. La recuerda cantando una canción triste sobre un marinero, una melodía que, aunque le causa una profunda tristeza, aún no sabía muy bien el porqué. Bueno, Totoka ese día le enseña algo muy importante a su hermano, como cruzar la carretera Río San Pablo. Entonces le muestra que primero hay que mirar a los dos lados y luego cruzar rápido. Cece se siente con miedo, pero lo intenta y lo logra. Entonces su hermano le dice que está aprendiendo a ser un hombrecito y esto lo llena de orgullo. Mientras ellos siguen caminando, Cece empieza con sus preguntas. Le pregunta a Totoka si la edad de la razón pesa, porque su tío Edmundo le dijo que pronto entraría en esa etapa. También le cuenta que cuando sea él grande, él quiere ser un poeta y usar una corbata, de moño, porque según él, todos los poetas la usaban. Entonces Totoka se ríe y le dice que se deje de llenar la cabeza con cosas raras, que los niños deben ser niños y no complicarse tanto en ese momento. Bueno, entonces más adelante Totoka le explica que su familia va a mudarse porque su papá está sin trabajo desde hace muchos meses y la mamá y las hermanas están trabajando para poder pagar una nueva casa. Entonces es un momento triste, pero Cece se anima porque dice que volverá a armar su pequeño zoológico de juegos en su nuevo hogar. Entonces, Totoka aprovecha la caminata para preguntarle a Cece sobre algo que tiene muy intrigado a toda su familia, que es que cómo aprendió a leer tan pequeño. Y Cece pues le dice que nadie le enseñó, que simplemente un día lo supo. Entonces Totoka no le cree y piensa que su tío Edmundo lo ayudó, pero Cece dice que no. Entonces viene el recuerdo que un día Cece fue a visitar a su tío Edmundo y le contó que ella sabía leer. El tío pues no le creyó, pero Cece le prometió demostrarlo si le traía un caballito de juguete, como el que él había visto en el cine. Entonces, más tarde frente a su hermana Jandira, leyó perfectamente una oración que estaba pegada en la puerta. Después, como no le seguían creyendo y decían que tal vez solamente se lo había memorizado, leyó un pedazo de periódico. Y ahí todos se quedaron asombrados y corrieron a contarle pues a todo el vecindario que Cece había aprendido a leer, solo y sin ayuda de nadie. Cuando su tío Edmundo comprobó que era cierto, se emocionó y le dijo que llegaría realmente muy lejos, que no por nada se llamaba José, igual que José de Egipto, aquel que brilló como el sol y tuvo estrellas a su alrededor. Entonces, Cece no entendía muy bien, pero aún así se sentía muy feliz por sus palabras y por el abrazo que le dio su tío con cariño. Y al final, pues mirando su caballito nuevo, le preguntó inocentemente si la próxima semana él ya sería más grande. Bueno, después de eso Cece cuenta que en su casa cada hermano mayor se encargaba de cuidar a uno menor. Por ejemplo, Yandira, su hermana, cuidaba de Gloria y de otra hermanita que vivía en el norte. Antonio era el protegido de otra hermana y Lala se había hecho cargo de Cece por un tiempo hasta que se había aburrido y había comenzado a salir con un joven que era muy presumido. Este muchacho, cuando salían los días domingos, le compraba a Cece muchos caramelos para que él no dijera nada en su casa. Y aunque Cece no entendía del todo lo que pasaba, él sí sabía que era un secreto. Cece también recuerda que él tuvo dos hermanitos que se murieron muy pequeños y decía que eran muy bonitos. Uno se llamaba Arasi y el otro se llamaba Yurandir. Y después de ellos vino su hermanito Luis, que era un niño muy bueno, tranquilo y cariñoso.
Bueno, a ellos les gustaba mucho jugar en 3 lugares. Uno se llamaba el zoológico, otro se llamaba Europa y el otro se llamaba Luciano. Bueno, sucede que un día Luis le dice a CC, ¿no?, que por favor lo llevara pues al zoológico porque quería él jugar. Entonces, bueno, CC, aunque no quería, estaba queriendo inventarle alguna excusa para no llevarlo, pues aún así termina aceptando. Así que lo lleva hasta el gallinero, que era su entrada imaginaria. Tomó 2 hojas de un árbol y las usó como si fueran unos boletos para poder entrar. Y pues ahí comenzaron el recorrido, viendo los monos, los leones, ¿no? Y se le hablaba realmente con mucha seriedad, como si de verdad estuvieran ahí. Le inventaba nombres a los animales y le contaba historias que había escuchado de su tío Edmundo. Mientras ellos jugaban, CC miraba de reojo y vio que su hermana Gloria y Lala estaban en un banco pelando las naranjas. Ellas los estaban observando y hablaban de él, de CC. Gloria decía que CC era pues muy paciente con su hermanito, pero Lala pensaba que a veces sus travesuras pues eran demasiado. Y no se equivocaba porque CC esa misma mañana había hecho una de las suyas. Resulta que en casa de la vecina, de doña Celina, había colgado toda su ropa limpia en una cuerda. Y CC, movido por su curiosidad y por ese diablito que tenía dentro, subió a un naranjo con un pedazo de vidrio y cortó la cuerda. Entonces toda la ropa se cayó al suelo y cuando la gente escuchó todo ese ruido salieron corriendo. Una voz gritó, ¿no? Ha sido el demonio del chico de don Paulo. Y claro, ese chico pues era CC. Él sabía que tarde o temprano lo iban a descubrir. Por eso ya cuando sus hermanas se acercaron, él muy resignado le dijo que ya lo castigaran de una vez. Y bueno, Lala le pegó con la chilena, que era algo así como una palmada, ¿no? Entonces CC aguantó sin llorar porque sabía pues que se lo merecía. Pasado ese momento, su madre anunció que pues se mudarían pronto a una nueva casa. Entonces todos se emocionaron mucho y se fueron a conocerla. CC pues se quedó sorprendido cuando llegó a la casa y vio que era más pequeña que la anterior, pero se alegró porque tenía pues árboles en el patio. Su hermana Gloria corrió y pues abrazó un enorme árbol de mango, diciendo que pues ya era suyo. Antonio eligió un árbol de tamarindo y CC pues había corrido, ¿no? Pero había llegado tarde, entonces no había encontrado ningún árbol grande. Pero buscando en el fondo encontró una pequeña planta pues de naranja lima, que al principio no le gustó para nada, porque decía que era muy chiquita y pues tenía muy pocas ramas. Pero Gloria le dijo que era especial, que no tenía espinas y que con el tiempo pues crecería igual que él. Entonces le aseguró que ellos podrían ser así como que muy muy amigos y crecer juntos. Y aunque se seguía algo triste, pensando de que siempre pues le tocaba lo último y lo más pequeño, poco a poco empezó a mirar a su plantita con más cariño. Entonces se sentó junto a ella y de pronto escuchó una voz que parecía salir de su propio corazón. Era la planta que le hablaba. CC no lo podía creer. Ella dijo que solo él podía oírla. Y bueno, le dijo que acercara su oído hacia su tronco. Y cuando CC lo hizo, comenzó a escuchar tic-tac, tic-tac, como si la plantita tuviera un corazón. Y bueno, desde ese día, la plantita y CC, bueno, se hicieron muy, muy amigos. Entonces CC le promete a esta plantita que volvería todos los días a visitarla hasta que se mudaran pues a esa nueva casa, porque la plantita estaba en esa casa. Entonces cuando Gloria fue a buscarlo, lo encontró abrazando a su plantita. Y CC le dijo que era la cosa más linda del mundo y que aunque le ofrecieran otros árboles mucho más grandes, pues no cambiaría por nada su plantita de naranja lima. Y pues Gloria sonrió, ¿no? Y le hizo como que un gesto así, ¿no? Diciéndole cabecita, cabecita a CC.
Cece entonces le contó también a su tío Edmundo que tenía miedo de que al mudarse Luciano, quien era su amigo, pues no los pudiera acompañar. Pero su tío le explicó con calma de que los murciélagos tenían un gran sentido de orientación y aunque se demorara, acabaría encontrando la nueva casa. Al día siguiente, Cece empezó a decir por todo el barrio que se iba a mudar. Pero aún así seguía escuchando lo de siempre, que su papá estaba sin trabajo y que la situación era muy difícil. Mientras tanto, se enteró de que al día siguiente, por la mañana a las 8, en la puerta del casino Bangú traerían un camión lleno de juguetes. Entonces él comenzó a pensar en su hermanito Luis y que tal vez sería una buena idea llevarlo para que él también pudiera recibir su juguete. Entonces se fue a decirle a su hermana Gloria, pero como ella estaba ocupada por las cosas de la mudanza, pues no podía acompañarlo. Entonces, pero al final ella termina aceptando cuando ve que Cece lo había ayudado a prepararse a Luis, ¿no? Que lo había peinado, le había puesto grasita en el pelo para que se quedara bonito, le había puesto sus zapatitos y lo había arreglado como un niño para Navidad. Entonces salieron por la mañana, pero Luis ya estaba cansado y con ganas de sentarse. Entonces Cece lo cargó un rato para que él no pudiera descansar, y al llegar a la calle donde estaba el camión, descubrieron que pues ya había repartido los juguetes. El lugar estaba lleno de papeles de seda y restos, y la puerta del casino pues estaba cerrada. Entonces dijeron que habían llegado muy tarde, y bueno, Cece sintió pues un dolor muy grande porque le había prometido a su hermanito Luis que tendría algo. Y bueno, el niño empezó a llorar, pero a pesar de que a pesar de que Cece lo estaba consolando, pues Luis seguía llorando. Entonces, él intentó consolarlo nuevamente diciéndole que Totoca le cambiaría la cola a su caballito Rayo de Luna para regalárselo. Pero Luis pues seguía triste, entonces le dijo que cuando fuese grande le compraría muchas cosas, y en ese momento pues Cece comenzó a sentir pues una tristeza, ¿no? Que lo rompía por dentro. Al final llegó la Navidad y en la casa de Cece todo fue pues muy triste como lo había supuesto. La comida se sirvió en silencio, su mamá y su papá estaban cansados. Su tío Edmundo les dio algo de dinero para poder ayudar con la situación, pero Totoca y Cece pues se sentían muy mal, sentían una mezcla de pena y pues resignación. Esa noche Cece también puso sus zapatillas junto a la puerta con la esperanza de un milagro, a lo que Totoca pues le dijo que no perdiera el tiempo porque no pasaría absolutamente nada. Y efectivamente al despertar encontró pues las encontró vacías. Entonces, con el corazón apretado, Cece exclamó lleno de dolor, ¿no? ¡Qué desgracia es tener un padre pobre! Entonces su padre lo escuchó por un instante y el silencio pues se volvió pesado. Y el señor pues al sentirse muy mal tomó su sombrero que estaba sobre su cómoda y salió para la calle. Entonces Totoca al ver aquello se llenó de rabia y se acercó a Cece y lo miró con dureza y le dijo: «Eres malvado, Cece, malvado como una serpiente, malvado sin corazón. ¿No sabes que papá hace mucho tiempo está sin empleo? Por eso ayer no podía ni tragar. Algún día vas a ser padre y entonces vas a saber lo que duele». Entonces Cece no pudo responder y Totoca pues le volvió a decir: «No, sal de mi lado, no sirves para nada, vete». Entonces Cece salió corriendo hacia la calle, ¿no? Muy, muy triste, y quería decirle a su papá que lo sentía, que había sido muy malo, pero se sentó quieto en su cama y desde ahí pues estaba mirando sus zapatillas, que siempre pues estaban en el mismo rincón vacías. Aún así, pues él luego decidió salir y se fue a la calle con un cajoncito de ilustrar zapatos. Pasó el día pidiendo trabajo, ilustrando. Y bueno, al final encontró, ¿no?, a un vecino que lo ayudó, una señora que venía en un coche moderno, que también le dio unas monedas, porque se conmovió pues al verlo, ¿no?
Y por la tarde también encontró a su amigo Sergito, ¿no? Que lo quiso ayudar y le dijo que si le limpiaba pues los zapatos le daría 10 cruzeiros. Pero como Cece no le cobraba a sus amigos, entonces él le dijo que se los podía prestar y que ya luego se los podía devolver con bolitas. Y Cece terminó aceptando. Con ese dinero se fue al Miseria y Hambre, que era un cafetín, a comprar un pequeño regalo para su papá. Y le compró un paquete de tabaco. Entonces, porque eso sintió que era lo único que tal vez podía arreglarlo. Cuando él regresa a la casa, le da el paquetito a su padre de cigarrillos, ¿no? Y su padre pues se siente muy enternecido con eso, ¿no? Entonces lo abrazó y le dijo que él no estaba enojado, que entendía que pues la vida era muy difícil, y al final lo llama para que puedan comer una ensalada de frutas que había preparado su hermana Gloria. Y fue un momento muy bonito entre ellos, porque pues al final se logran amistar. Bueno, finalmente Cece y su familia se terminan mudando a su nueva casa, con muchas esperanzas de comenzar una vida mucho mejor. Él iba sentado en la parte de arriba del carro junto con el señor Arístides y su ayudante. Y bueno, cuando llegaron ya a la casa, Cece intentó ayudar, pero sin embargo le dijeron de que no, de que se fuera a jugar y que no estorbara. Entonces Cece se puso a explorar cada rincón de la casa y se acercó a su plantita Minguito, que había sido el nombre que le puso a la plantita de naranja lima. Y bueno, mientras hablaban, le prometió que la iba a cuidar mucho, que la iba a hacer crecer muy bonita y que le contaría todas sus aventuras. Por la tarde, tanta era su curiosidad que lo llevó a hacer una travesura. Se le ocurrió una broma donde rellenó una media vieja con trapos, le puso un hilo y la movía desde el portal como si fuera una cobra. Su objetivo era asustar a las personas, más que todo que pasaran por la calle, ¿no? Todo parecía divertido hasta que llegó una mujer embarazada y vio la cobra y bueno, gritó de miedo y pidió ayuda. Entonces los vecinos salieron con palos creyendo que pues la cobra era de verdad, y al seguir el hilo pues descubrieron que salía de la casa de Cece. Cuando lo encontraron escondido, lo llevaron frente a su mamá y ella, muy enojada y avergonzada, pues lo castigó muy fuerte. Cece pues lloró por el dolor y también por la culpa que sentía. Bueno, al día siguiente todavía seguía con esa tristeza, pero aún así fue a visitar a su tío Edmundo y le empezó a contar que él sentía que tenía un pajarito dentro en el pecho que cantaba y hablaba con él. Su tío pues lo escuchó, ¿no? Y le explicó que ese pajarito era el pensamiento, que todos los niños lo tienen cuando ya empiezan a crecer. Entonces le dijo que ese pajarito vive en la cabeza y en el corazón, y que cuando ya no lo necesite, él volverá con Dios para ayudar a otro niño. Y bueno, Cece ese día decidió liberar a su pajarito, ¿no? Se paró junto a Minguito, miró al cielo y pues imaginó que su pajarito salía de su pecho y subía volando hasta posarse en el dedo de Dios. Sintió un vacío, pero también sintió paz, como si acabara de aprender algo que significaba dejar ir algo importante. Al día siguiente, su hermana Gloria lo arregló para que fueran a la escuela. Le limpió las uñas, las orejas y la cara y pues le puso una ropa que al menos no estuviera tan remendada. Y bueno, fueron juntos al colegio a inscribirse. Ya llegando a la escuela, la directora y las maestras se sorprendieron bastante de lo pequeño y flaco que era pues Cece. Cuando le preguntaron por su edad, él respondió con mucha seguridad que el 26 de febrero había cumplido 6 años. Y se sorprendían más al saber que él ya podía leer muy muy bien. Al ver su ropa toda vieja y remendada, la directora y doña Eulalia, quien arreglaba los uniformes, le regalaron 2 uniformes. Y bueno, Cece, a pesar de que el uniforme le quedaba grande, le dijo, ¿no?, que él podía ajustar su uniforme. Y cuando llegó a su casita, le comenzó a contar esto a su planta, Minguito. Con el tiempo él se fue acostumbrando a la escuela, le gustaba mucho su maestra Cecilia,
y ella se daba cuenta de lo inteligente que era CC. Un día nota CC que las otras maestras recibían flores de sus alumnos, pero en su salón el florero siempre estaba vacío. Entonces decidió llevarle una flor a su maestra para que no se sintiera sola. Y cada mañana muy temprano CC entraba a escondidas al jardín de un vecino y pues le llevaba por eso flores a su maestra. Y él no lo hacía con maldad, ni siquiera sabía lo que era en sí robar, sino que él pensaba que todo lo que había en el mundo pues era de Dios y que tomar una flor no era robar. Pero un día, bueno, sucede que un compañero lo delata. Entonces la maestra lo llamó a su escritorio a CC para preguntarle si esto era verdad. Y bueno, CC sin mentir le contó que sí, que tomaba flores del jardín de don Sergio porque en su casa no tenía jardín y bueno, lamentablemente por su situación económica no podía comprarle flores. Y bueno, la maestra al escucharlo se conmovió tanto que bueno, le salieron lágrimas, ¿no? Y le explicó que aunque su intención fuera buena, no debía tomar lo que no era suyo, pero también le dijo que su corazón era muy noble. Entonces le pidió que prometiera no volver a hacerlo. Y bueno, CC le pregunta, ¿no? Pero profesora, ¿y entonces ahora el jarrón estará vacío de nuevo? Y la maestra le dijo algo que pues él nunca olvidaría, que su florero ya no estaría vacío porque siempre imaginaría en él la flor más hermosa del mundo y se acordaría de que el que se la dio fue su mejor alumno. En este caso pues era CC. Bueno, había pasado el tiempo y CC pues ya se había aprendido lo que eran los días de la semana. Entonces, él sabía que los días martes, como había estado vigilando un hombre, ese hombre vendía folletos que contenían letras de canciones. Y bueno, él decía hacerse la rabona un día martes, ¿no? Que sabía que el señor siempre venía en la escuela sin que nadie pues lo supiera, ni siquiera su hermano Totoka, porque si se llegaba a enterar tendría que sí o sí pagarle con bolitas para que no lo delatara. Entonces, como no se había ido a la escuela, ni sabía que a las 9 de la mañana pasaba el señor que vendía los folletos, entonces decide irse a la iglesia, donde encuentra a don Zacarías. Y bien, don Zacarías le había dicho que ya estaba como que en edad de hacer el catecismo, y lo invitó a venir todos los días jueves para que pues pudiera hacer esto, ¿no? Entonces CC acepta, pero siempre y cuando con la condición de que él le diera cabitos de vela. Y estos cabitos de vela los llega a utilizar para jugar una broma que hace que se derritan los cabitos de vela y hace que el suelo se quede como que resbaloso. Entonces llega una señora, y una señora que era doña Corina, que era mamá de una de sus amigas. Entonces esta señora pues por el piso resbaloso se resbala y se cae. Y pues muy asustado corre a ver, ¿no? Porque se había llenado la gente intentando levantarla. Y bueno, se da cuenta que detrás de él estaba don Orlando. Entonces él en su miedo le dice que por favor pues no le cuente a su familia lo que había pasado. Y bueno, le acepta y le dice que está bien, que no iba a contar nada, pero eso sí lo regañó. Y bueno, le dijo que prometiera que se iba a portar bien. Y CC pues promete que sí se va a portar bien y pues es liberado por el señor Orlando. Entonces después de eso se va hacia el mercado y llega a encontrar al señor que vendía los folletos. Entonces este hombre aparece pues con su saco en el hombro, con su camisa de cuadros y un pañuelo rojo en el cuello. Y bueno, CC comienza a perseguirlo hasta que este señor pues se llega a dar cuenta. Y pues CC termina reconociendo de que sí, de que lo estaba persiguiendo. Al final pues ellos se presentan, el señor le dice que se llama don Ariobaldo y CC le dice pues y yo me llamo CC.
Y pues CC le propone que él lo podía ayudar a vender sus folletos mientras él cantaba, con tal de que le diera un folleto viejo para su hermana Gloria. Entonces el señor al final pues termina aceptando y le dice que está bien, y pues así formalizan el trato. Entonces así fue como que ellos empezaron a trabajar, y un día sucede que CC le ayuda al señor, pero ya cantando. Entonces él comienza pues a cantar Fanny, y bueno, esta canción tenía, por así decirlo, como que un contenido sexual, ya que trataba de una mujer desnuda. Entonces lo que sucede es que él se había puesto a cantar en plena calle, y ahí es donde aparece doña María de la Peña, una mujer que era muy religiosa. Entonces, escuchando la letra de la canción, pues se indigna bastante, ¿no? Y le dice, qué sinvergüenza, ¿no? ¿Cómo vas a cantar una inmoralidad así? Y le grita a don Ariobaldo, ¿no? Y le dice de que sí o sí lo iba a denunciar al juez de los menores y a la policía también, porque pues estaba explotando al niño, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que don Ariobaldo, muy furioso realmente, agarra y saca un cuchillo enorme y la amenaza. Y la señora pues se va pues porque tenía el miedo de que este hombre algo le hiciera. Y bueno, don Ariobaldo pues le dice a CC, ¿no? Que de ahora pues en adelante no iba a pasar por un tiempo por esa calle para evitar problemas. Y es así pues como se despide de CC, y le dice que ya se iban a ver hasta el otro martes. Bueno, iba pasando el tiempo y CC se había convertido en un experto murciélago. Murciélago le llamaba a él a los niños que lograban subirse a las partes traseras de los autos. Y bueno, sucede que CC, al único auto al que no se había subido era al auto del señor portugués, quien era muy serio y temido por todos. Entonces, un día hablando con su amiguito Minguito, CC le confiesa que quería intentar colgarse del coche del señor portugués. Y bueno, Minguito se burla diciéndole de que no tendría el valor para hacerlo. Entonces, al día siguiente, él esperó escondido frente al cafetín de Miseria y Hambre, donde sabía que el señor portugués pues venía cada mañana a comprar sus cigarrillos. Entonces, cuando ve que ya se está por retirar el señor portugués, bueno, decide agarrar y subirse a la parte trasera de su coche, pero comete un error, era que el auto todavía no había arrancado. Entonces el señor portugués lo descubre enseguida y lo toma por la oreja y lo levanta del suelo. Entonces, como es un niño pequeño, empieza a sentir furia, se siente avergonzado, mientras que veía que los demás se reían de él. Y dice que cuando él crezca iba a matar a Portugués. Jura él vengarse. Bueno, durante los primeros días después del incidente con el señor portugués, CC trataba de evitarlo a toda costa. Salía más temprano de su casa, justamente para no encontrarlo comprando sus cigarrillos como lo solía hacer. Y bueno, a pesar de todo, a pesar de que había pasado el tiempo, cuando veía el coche del señor portugués aparecer, CC pues sentía cómo regresaba su rabia y su deseo de vengarse pues por lo que había pasado ese día. Entonces siguió pasando el tiempo y así, hasta que ya todo parecía tranquilo. Y un día, mientras caminaba por la carretera, CC llega a escuchar la bocina del coche del señor portugués, quien había pasado sonriéndole. Y CC pues llega a su casa y le cuenta esto a su pequeña planta, a su Minguito, y le dice que él empezaba a creer que el señor portugués lo saludaba porque le tenía miedo. Entonces, una tarde CC había estado castigado en su casa, pero le había llamado la atención el olor de las guayabas maduras de su vecina. Entonces agarra y decide treparse por un zanjón para robar unas guayabas, y es ahí donde su vecina aparece y él, asustado, ¡pum!, decide saltar y sale corriendo, y en ese momento se clava un pedazo de vidrio en su pie.
y el dolor fue tan grande que quiso gritar, pero se contuvo porque de lo contrario lo hubieran descubierto. Entonces, luego ya cojeando, pues él llega hasta su casa, donde se va a ver a su hermana Gloria, la única que pues lo defendía, ¿no? Entonces, cuando ella ve su herida, empieza a curarlo con agua y sal y le hace pues una curación. Entonces, a la mañana ya siguiente, Gloria, pues como de costumbre, lo ayuda a vestirse y a ponerse sus zapatitos para que él se pueda ir a la escuela. Y como Cece pues estaba dolorido, entonces comenzó a caminar pero muy despacio, apoyándose de las paredes. Y en ese momento justo aparece el señor portugués, quien al verlo así herido le decide ayudar, ¿no? Y se lo lleva para que lo pueda ver el doctor. Entonces el doctor lo atiende y lo reconoce como el hijo de don Paulo. Y pues ese se siente avergonzado porque pues sabe que su papá no tiene trabajo. Y bueno, el señor portugués, mientras lo estaba curando el doctor, le decía a Cece que no tuviera miedo. Lo estaba consolando y le prometió también que le iba a comprar caramelos y refrescos si es que él aguantaba sin llorar. Entonces, Cece pues cumple con eso, aguanta la curación que le estaban haciendo, se porta muy bien y entonces el señor portugués cumple su promesa y le compra sus dulces y su refresco. Y le dijo que lo dejaría cerca de su casa para que pues él pudiera ya llegar, ¿no? Entonces, antes de despedirse, el señor portugués le dice, eres un hombrecito valiente. Y Cece pues le sonríe con ternura, ¿no? Y empieza a ver a aquel hombre que antes odiaba, ¿no? Con todo su corazón, lo ve ahora convertido en una persona a la cual quiere mucho. Bueno, un día Cece estaba muy emocionado porque había descubierto dónde vivía el señor portugués. Cuando llega, ve que él se estaba afeitando y decide esperarlo pacientemente sentado sobre su cajoncito que solía llevar, donde lustraba zapatos. Luego, cuando ya termina, el señor portugués pues va a conversar con él y en medio de esa conversación, Cece le termina confesando que no estaba realmente trabajando, sino que llevaba su cajón para que en su casa no sospecharan de que él estaba faltando al colegio. Y bueno, el señor portugués se ríe de su lógica y le dice también de que no creía que fuera tan travieso como los demás decían. Entonces, Cece pues comienza a contarle de algunas de sus travesuras, pero también le dice que a veces en su casa lo golpeaban sin motivo y que a veces lo culpaban y lo hacían sentir como si fuera alguien muy malo y que no merecía pues haber nacido. Entonces el señor portugués pues empieza a escuchar todo ello con mucha atención. Y Cece también le cuenta de que una vez se había orinado en el cine porque no quería perderse una parte de una película que a él le gustaba mucho. Entonces el señor portugués pues veía que él era un niño muy descuidado, pero que también tenía bastante imaginación. Y así su relación entre ellos dos pues se convierte en un secreto. Se veían casi todos los días, daban paseos en su coche y pues casi todas sus conversaciones siempre terminaban entre risas. Entonces, durante esos paseos, Cece le cuenta un poco más sobre su familia al señor portugués. Le dice que su madre era india, que trabajaba mucho para poder aportar en la casa, que tenía una hermana que lo quería mucho y así. Y un día, mientras pues paseaban en su coche, Cece le pregunta al señor portugués si podía empezar a tratarlo de tú en vez de usted. Y le dice que si le gustaría que lo llame Portuga, así como lo solían hacer los demás hombres, ¿no? Y no llamarlo por su nombre verdadero. Y pues el señor portugués fingía enojarse, pero en el fondo se sintió conmovido por esa confianza que le tenía el niño y le permitió que él pues lo llamara de esa manera. Entonces
CC, antes de despedirse, le pide algo más al señor portugués y le dice que si por favor lo podía dejar colgarse de la parte trasera de su coche, como hacía antes cuando jugaba al murciélago. Entonces el señor portugués, pues al ver la petición del niño, ¿no? Y cómo era su imaginación y cómo se divertía, entonces acepta. Y bueno, cuando llega la hora de volver, CC se recuesta sobre su brazo y le dice que nunca quería estar lejos de él. Y que el señor Portuga ahora pues se había convertido en un sol de felicidad dentro de su corazón. Bueno, cierto día CC estaba aprendiendo con su hermano Totoka a hacer un globo de papel. Totoka le estaba explicando los pasos que debía seguir y CC lo estaba escuchando pues muy emocionado. Cuando terminaron, solamente se quedaron esperando a que el globo se secara. Pero CC en ese momento tuvo el entusiasmo de querer hacer su globo por sí solo, uno que fuera solamente para él y pues pudiera mostrárselo así al Portuga. Entonces, con esa idea en la cabeza decidió vender sus bolitas y sus figuritas que estaban repetidas para que pudiera comprar papel de seda que era necesario para que pudiera hacer su globo. Entonces salió por las calles ofreciendo sus figuritas hasta que apareció uno de sus amigos y pues le compró todo, dándole así el dinero que necesitaba. Entonces, feliz CC corrió a la tienda para que pudiera comprar su papel de seda. Y cuando llegó a su casa, colocó a su hermanito Luis sobre una silla para que lo pudiera observar mientras que trabajaba. Y bueno, comenzó así a hacer su globo. Ya cuando se estaba oscureciendo, pues la fábrica ya estaba por cerrar. Entonces ya era hora de que todos en la casa pues pudieran cenar. Primero cenaban los niños y ya luego se cenaban las personas más grandes. Entonces Yandira, su hermana mayor, empezó a llamarlo a CC para que pues pudiera bajar a cenar. Pero CC estaba tardándose mucho porque estaba muy concentrado en terminar su globo. Y Yandira pues perdió la paciencia y entró furiosa. Lo tomó por las orejas y lo arrastró y le estaba gritando. Le decía que tenía que bajar a comer, que por qué no le había estado haciendo caso. Entonces, como CC pues se había enojado, comenzó a gritarle de que no quería comer. Y bueno, al intentar escapar, Yandira, llena de rabia, rompió su globo, que tanto esfuerzo le había costado a él pues poder hacer su globito. Entonces, esto desata la furia de CC, que la empezó a insultar llamándola puta. Y bueno, al escuchar pues esas palabras, Yandira se enoja aún mucho más y agarra una correa de cuero y comienza a golpearlo brutalmente. Entonces es en ese momento cuando interviene Totoka, pero para defender a su hermana, y termina golpeando también a CC hasta hacerlo sangrar. Entonces, cuando Gloria ve todo esto, corre en defensa de CC, ¿no? Y indignada pues empuja a Yandira y echa a Totoka del dormitorio. Entonces comienza a limpiar sus heridas y se da cuenta que había perdido un diente. Y él entre sollozos decía que pues no había hecho nada malo, sino que solamente quería terminar su globo. Y bueno, Gloria al ver esto le promete que pues compraría de nuevo papel para que él pudiera hacer un globo aún más bonito. Pero CC ya estaba muy desanimado y le respondió que solamente su primer globo podía ser especial. Y bueno, pasaron los días, ¿no? Y él no fue pues a la escuela ni a ver al señor portugués, porque pues su cara estaba hinchada y estaba lleno de moretones por todos lados de su cuerpo. Entonces en su casa intentaban ocultar lo que había ocurrido. Sin embargo, pues era muy complicado. Entonces sucede que en una noche
Mientras su padre estaba descansando triste en una mecedora, CC pues nota esto y él quiso animarlo. Entonces en su idea comienza a pensar que tal vez si es que le canta una canción, tal vez le iba a gustar y lo iba a animar. Entonces comienza a recordar un tango que le había enseñado don Ariobaldo y empieza a cantarlo bajito para que su padre pues pueda escuchar la canción y así se pueda animar. Pero lo que sucede es que esta canción hablaba de una mujer desnuda. Entonces su padre, cuando escucha la letra de la canción, se enfurece bastante y lo llama y le dice que repita la letra de la canción. Entonces, como Sase no sabía lo que estaba ocurriendo, pues sigue cantando y su padre le pega una bofetada y le dice que lo cante una y otra vez. Y pues Cece en su inocencia sigue cantando y pues lo sigue golpeando su papá. Entonces cuando Cece pues ya se siente muy adolorido con los golpes, le grita asesino, diciéndole que lo matará, que lo va a matar a él, o sea a su papá. Entonces esto hace que se enfurezca más el señor y pues lo sigue golpeando brutalmente. Entonces es ahí en ese momento cuando llega Gloria, su hermana, a volver a intervenir, suplicándole a su padre que pues deje de pegarle a su hermanito porque estaba todavía muy pequeño y no sabía lo que hacía. Entonces el señor comienza a llorar diciendo que había perdido la cabeza y Cece se termina desmayando del dolor y luego despierta horas después con fiebre y lleno de heridas. Entonces su madre se acerca para poder curarle las heridas junto con Gloria y Cece le dice algo que la deja destrozada a su mamá, y era que él no debería haber nacido, que debía haber sido como su globo. Y su madre con ternura lo acaricia y le dice que las personas pues nacen, o todos nacen porque deben nacer, pero que a veces, como él era demasiado travieso y atrevido, pues se metía en esos problemas. Después de las brutales palizas que había recibido Cece, tardó más o menos una semana en recuperarse por completo. Sin embargo, su tristeza no se debía tanto al dolor físico, sino al vacío que sentía dentro de él. En su casa, todos comenzaron a tratarlo mucho mejor, con más cariño, pero eso aún así no le devolvía la alegría, e incluso había dejado de hablar con su plantita Minguito. Y así se pasaban los días viendo solamente jugar a su hermanito Luis. Un día Gloria le pregunta por su mundo de fantasía y él le responde pues que ya se había ido lejos, refiriéndose así a sus amigos imaginarios. Entonces, dentro de sí, Cece había tomado la decisión de que iba a dejar de ver películas sobre vaqueros y peleas y cosas así, sino que de ahora en adelante vería películas de amor donde las personas pues se querían, se abrazaban, porque él en sí no encontraba cariño ya en su vida, sino que solamente podía ver felices a los demás. Entonces, cuando se sintió mejor y a él más recuperado, decidió ir a buscar a Portugués, al señor Portugués. Sabía que él lo había estado esperando, pero como su amistad era secreta, entonces no podía visitarlo. Entonces se fue a buscarlo y cuando el señor Portugués pues vio a Cece, se dio la vuelta y lo abrazó con mucha emoción. Y le preguntó que por qué se había ausentado todos esos días, a lo que Cece pues le responde de que él había estado enfermo y que por eso no había podido ir a visitarlo. Entonces el señor Portugués pues le empezó a comprar galletas, sus refrescos, caramelos y así. Y Cece le preguntó si podía llevarlo a dar un paseo. Entonces el señor pues Portugués le dijo que sí lo podía llevar a dar un paseo. Y le propone, ¿no?, que el día sábado fueran juntos de paseo. Y Cece acepta muy entusiasmado por la idea y le dice de que pues inventaría una excusa para salir de casa, pero que creía que sí podía ir porque no lo iban a tocar durante un mes, porque su hermana Gloria les había dicho a su familia que no le pegaran por ese tiempo. Entonces llega el día sábado
y pues se van juntos de paseo. Y entonces se comienza a contar sobre su tío Edmundo, también le cuenta que le había jugado una broma. Y pues el señor portugués le comienza a contar también, ¿no? Cuando llegan al lugar, de que tenía él un árbol favorito que se llamaba la Reina Carlota. El señor portugués lo manda a él a bañarse. Y bueno, sucede que CC comienza a dudar porque él tenía miedo de que el señor portugués pues viera las cicatrices que habían en su cuerpo. Pero aún así él agarra y se desviste y el señor portugués pues le mira todas las marcas de los golpes que le habían dejado. Y pues comienza a sentirse mal por él, se conmueve por toda su situación. Después ellos comen juntos bajo el árbol de la Reina Carlota. Y bueno, se ponen a descansar un rato. Es cuando el señor portugués abraza a CC para que no se moviera. Y entonces CC le pregunta que si es que lo podría adoptar, o en todo caso si es que se podría ir a su casa a pedirle a su familia que si lo pueden regalar a él. Entonces, o sea, para que para que su familia pueda regalar a CC al señor portugués. Y pues el señor portugués se sorprende, ¿no? Pero le explica que no puede quitarle a su familia, ¿no? A su hijo. Entonces que CC tendría que todavía seguir con su familia porque eso era lo correcto. Pero le dice que lo iba a tratar muchísimo mejor, que lo iba a querer como si fuera su propio hijo. Entonces CC se llena pues de felicidad, ¿no? Y con estas palabras, y entonces en ese momento le da un beso en su rostro. Bueno, un día mientras CC estaba soñando, apareció Totoka, su hermano mayor, que se sentó a su lado y le pidió que le prestara 400 reis. CC se negó de inmediato, diciendo de que él estaba ahorrando para que se pudiera hacer rico y de esa manera pudiera viajar. Entonces Totoka lo tentó diciendo de que si él le prestaba el dinero le contaría dos cosas maravillosas. Una era de que su planta naranja lima era más bonito que su propio tamarindo, y eso hizo que CC pues se ablandara y sacara las monedas de su bolsillo. Y la segunda noticia era de que su padre había encontrado trabajo por fin como gerente de una fábrica. Y bueno, su situación económica entonces mejoraría pronto. CC se alegró mucho por su padre, pero confesó que no quería irse de Bangú, ya que quería quedarse a vivir con su madrina Didina, porque en el fondo CC no soportaba la idea de separarse de su planta Minguito, y otra no quería separarse tampoco de Portuga. Entonces Totoka le explicó que la verdadera razón por la que debía acostumbrarse a la idea era porque la municipalidad planeaba ensanchar las calles, y esto iba a hacer que, quiera que no, su amada planta de naranja lima pues se viera involucrada, es decir, que la iban a tener que arrancar. Entonces CC se puso muy triste y Totoka intentó tranquilizarlo. Luego, para distraerlo, le contó que quería ir al cine y bueno, que quería ver una película que era Tarzán. Pero como no tenía dinero, entonces CC le prestó 500 reis y le dijo que se quedara con el vuelto para que pudiera comprar caramelos. Entonces después volvió a sentarse junto a su planta y trató de distraerse pensando en la película de Tarzán que tanto quería ver. Y recordó que ya la había visto anunciada el día anterior y decidió contárselo al portugués. Entonces le dijo que deseaba verla, pero que no podía entrar al cine porque le habían prohibido la entrada por un año. Entonces el portugués, riendo, le preguntó si no estaba inventando eso, pero CC le juró que era cierto. Entonces CC también le dijo que sí, por favor, podían ir juntos. Y bueno, al final el portugués terminó accediendo. Y bueno, ya cuando llegaron, CC esperó pues con emoción, ¿no?
Pero en ese momento la empleada de la boletería pues recordó que él tenía prohibida la entrada justamente por lo que le había pasado aquella vez que se había orinado en la sala del cine. Entonces el señor portugués interfirió ahí y le dijo a la señorita de que él se haría responsable y de que, bueno, CC ya se comportaba bien. Entonces la señorita pues los dejó entrar a ambos y así fue como CC le lanzó un besito volado con la punta de los dedos. Bueno, un día en clases la profesora Cecilia pidió a sus alumnos que escribieran en el pizarrón una frase. Entonces nadie se atrevía hasta que el pequeño CC levantó la mano y escribió en la pizarra: faltan pocos días para que lleguen las vacaciones. Y mientras escribía esto, él había estado pensando en los paseos que haría con su querido amigo el portugués durante estas vacaciones. Poco después entra un compañerito de su clase llamado Jerónimo, quien había llegado tarde. Entonces la profesora le pregunta que por qué había llegado tarde y él comienza a decir que había llegado tarde porque había habido un choque con el tren Mangaratiba y que había chocado contra el automóvil del señor portugués. Entonces él cuenta que el coche había quedado destruido y que había ahorita mucha gente en el accidente. Entonces CC al escuchar esto comenzó a temblar, se puso pálido y sintió hasta ganas de vomitar. Y tanta fue la preocupación que decidió pues ir, corriendo al lugar donde había pasado esto, ignorando los llamados de su maestra. Entonces corrió desesperado por la calle hasta que llegó al lugar, pues don Ladislao le interfirió el pase, ¿no? Le dijo que no podía pasar y que tratara de estar tranquilo. Y bueno, CC le había preguntado al señor si es que su amigo falleció, ¿no? Pero el señor le dijo de que no había pasado eso, que ya después lo podría visitar en el hospital. Pero CC la verdad es que no le creyó. Abatido con todo eso, comenzó a hablar con el niño Jesús y comenzó a reclamarle, sollozando, que por qué es que permitía que todas esas cosas pasaran, si él se había portado bien y ya había dejado de decir malas palabras. Y pues le pedía que su amigo Portuga pudiera volver con él. Pero en ese momento una voz suave pareció responderle en su interior diciéndole de que su amigo pues ya se había ido al cielo. Entonces, exhausto, CC permaneció allí hasta que su hermano Totoka lo llega a encontrar y lo ve muy enfermo con fiebre. Entonces Totoka preocupado lo lleva cargado y lo acuesta en su cama mientras que pedía ayuda a sus demás hermanas. Durante más o menos 3 días y 3 noches CC permaneció inconsciente, con fiebre y vómitos constantes. Su familia estaba realmente muy asustada y Gloria no se separaba realmente de su lado. El doctor, cuando lo llegue a examinar, le dice de que CC había sufrido un shock tan fuerte, un trauma emocional, que solamente podría superarse si es que él recuperaba esas ganas de vivir. Entonces Gloria le explicó al médico de que todo había empezado cuando CC supo que cortarían su plantita de naranja lima. Y bueno, la cuestión es que la gente del barrio, al enterarse de esta noticia, comenzaron a visitarlo, a llevarle regalos para poder animarlo y así poco a poco se pudiera mejorarse. Sin embargo, pues todavía él no se recuperaba y por las noches él soñaba con el tren Mangaratiba, ¿no? Y pensaba en ese momento en lo que le había pasado a su amigo. Entonces Gloria le prometía, ¿no?, que nadie volvería a golpearlo ni a hacerlo sufrir mientras que ella pues estuviera viva. Pero aún así, a pesar de esas palabras, CC todavía seguía muy deprimido, pero ya tenía un poco más de interés en pues poder recuperar su vida. Entonces una noche sueña con Minguito, su planta de naranja lima, y que entraba en una habitación convertido en un caballo brillante y hermoso, y que daban juntos un paseo,
Y bueno, es ahí donde escucha que viene el tren acercándose y Cece se asusta y trata de salvar a su amigo. Pero el tren pasa rugiendo y Cece comienza a gritarle asesino. Entonces despierta llorando en brazos de su mamá, quien trataba de calmarlo diciéndole de que solamente había sido una pesadilla. Y bueno, días después, ya cuando la salud de Cece empieza a mejorar, Gloria le trae una pequeña flor blanca, que era la primera flor de su planta de naranja lima. Y para Cece, eso significaba que su plantita pues estaba como que despidiendo, por así decirlo. Entonces, al final, Cece salió al patio con su hermano Luis, quien lo había estado invitando a jugar. Y bueno, Cece acepta y comienza a decirle que la pantera negra se había ido de vacaciones. Y pues él ya no tenía la misma imaginación, ¿no? Pero comprendía que debía de conservar la inocencia del pequeño Luis, así como él, que también en algún punto, ¿no? Él había sido también así un ser muy inocente. Y Gloria pues los queda mirando, ¿no? Solamente desde la puerta, pensando o creyendo de que su hermanito pues había vuelto a soñar, pero la verdad es que ya Cece no era el mismo de antes, desde la muerte de su amigo. Bueno, la noticia de que el padre de Cece que había conseguido su trabajo como gerente ahora de una fábrica, llenó a la familia de gran alegría. Por fin, después de tanto sufrimiento que habían pasado, parecía que llegaba nuevamente la esperanza a su hogar. Entonces, esa tarde antes del anochecer, todos en la casa se reunieron. El padre, conmovido por todo lo que había pasado, tomó a Cece en sus rodillas y lo sentó. Y le comenzó a explicar que todo lo que había pasado, que los malos tiempos se quedaban atrás, y que algún día, cuando él también sea padre, lo iba a entender. A lo que Cece comenzó a sentirse mal y poco a poco se estaba bajando de sus rodillas. Entonces se deslizó y caminó hacia la puerta de la cocina. Y ahí se sentó en los escalones, miró hacia el fondo de la casa y mientras caía la noche, dentro de él se mezclaban la tristeza, la decepción por todas las cosas que habían pasado y también la confusión. Y comenzó a pensar, ¿por qué ese hombre quiere que me siente en sus rodillas? Ese no es mi padre murió el día que el Mangarativa pues lo mató. Entonces para Cece, él no era su padre verdadero. Para él, portugués, el señor portugués había sido su padre. Entonces su padre lo siguió hasta la puerta y al verlo llorar se agachó casi de rodillas frente a él, tratando de consolarlo, diciéndole que pues tendrían una casa nueva, que ahora tendrían muchos árboles solamente para él, de que él podría escoger el que más quisiera. Pero Cece no entendía. En su mente pues ningún árbol del mundo podría compararse con su querida plantita, la naranja lima. Y bueno, el padre insistió, le dijo que él sería el primero en escoger su árbol, que incluso podrían plantar otra planta de naranja lima y que no sería cortada. Cece, con el alma pues hecha pedazos prácticamente, abrazó sus rodillas y entre sollozos le murmuró a su papá: ya no me interesa, papá, no me interesa, ya lo cortaron, haciendo referencia a que cortaron a su plantita de naranja lima. Y esa fue su manera de decir, ¿no?, que su infancia, su inocencia y todo lo que él había vivido pues hasta ese momento fueron arrancadas junto con su planta. Entonces los años pasaron para Cece y ahora él ya tenía 48 años y él se dirige a la memoria de su querido amigo el portugués de una manera pues muy cariñosa, ¿no?, haciendo referencia de que más allá de que él fue su amigo, fue para él un padre, un maestro y la persona que le dio comprensión y amor sobre todas las cosas.